Así lo cuenta el hijo de Elia. Bienvenidos. Soy Eleazar Marín, el hijo de Elia, y les cuento lo que no es cuento, es historia. Y esta es la historia, que es la continuación del programa anterior, hablando de José Eusebio Acosta. Fíjense ustedes, ¿ven? ¿Quién vio a José Eusebio, chaval? ¿Ah? 2 programas para él solo seguiditos. Claro, es que tiene que estar así. Sí, para no solo de 1 hora, más solo en 2 partes, para que la gente se entienda. José Eusebio Acosta Peña, te dije en el programa anterior que íbamos a hablar un poco más de la parte humana de José Eusebio Acosta, porque era un ser humano excepcional, un ser humano honesto, guerrero, valiente. ¿Cómo se puede ser valiente y guerrero, ser invicto? Eso no te lo había dicho. Fue invicto. Si te hablo de ese de Piar, que Piar es el general jefe casi invicto de nuestra gran independencia, José Eusebio fue invicto porque no perdió ni una sola. Valía más la astucia, la inteligencia y la táctica, la técnica de guerra que la misma valentía o cantidad de personas o de pertrechos, de municiones y todo eso. Eso era José Eusebio Acosta. Y la humanidad. Con decirle que no admiraban a todos sus adversarios, ¿sí? Cuando había un encuentro, qué sé yo, y ya la gente que sabía que él no iba a abusar de ellos. Ya bastante ya que ellos que perdían, que quedaban, como decir, ya maltrechos, o una palabra que usaba por ahí, desgraciado, que también le va a abusar de ellos, a fusilarlo, nada de eso. José Eusebio Acosta Peña. Fíjese que hubo un momento cuando la guerra federal, aquellos encuentros, habían partes, es que Venezuela, mira, para mí, no sé para ti, pero para mí la guerra federal es la peor guerra que ha tenido Venezuela. Sí, porque la guerra de independencia era la guerra entre Venezuela y España, o nosotros aquí, pues, vamos a decir, la República de Colombia, pues, así, pues, nosotros los patriotas y los españoles, los realistas, aunque la mayoría de los soldados eran de aquí, pero bueno, igualito, pues. Pero aquí no, la guerra federal era entre venezolanos, es como que se peleen 2 vecinos, es como que se peleen la gente, por ejemplo, de Charallave con la de Guayacán de las Flores, o sea, se pelean los dos. O sea, se pelean los de Calle Carabobo con Calle Independencia, o sea, son compañeros mismos, igualitos, pues. Se peleaban venezolanos, los liberales, los conservadores, los amarillos y los colorados. Una guerra sangrienta que duró 5 años, nefastos, una cosa tremenda, la guerra de independencia. Y en la guerra más violenta y más mortal, donde hubo más, de veras fue horrible, le tocó a José Eusebio Acosta Peña quizás una luz entre tanta oscuridad. Cuando no estaba en su batalla, estaba en su hacienda, la cocuiza de dar las manitas, como ya te lo dije en el programa anterior. Si no lo vio, búsquelo por YouTube y va a ver ese programa y se pone más al día con el de hoy. José Eusebio Acosta Peña, hasta la cueva del Guácharo, fue testigo de una de las victorias de José Eusebio Acosta Peña. Porque había veces, por ejemplo, que estaba todo el resto del país enguerrillado, todavía andaba en la cuestión, y ya nosotros por aquí estábamos campantes y ya estaba tranquilo en la paz. Por eso se dice que José Eusebio Acosta fue quien trajo la paz al oriente venezolano en esos tiempos. ¿Tú has oído hablar alguna vez de otra persona así? No. Fue quien trajo la paz cuando todavía en otros lugares había la guerra. Dígame como en Caracas, a veces en Caracas estaba enguerrillado y eso era una cosa que ven. Y aquí estaba la paz, porque él era así. José Eusebio Acosta Peña. Una palabra que no me gusta mucho usar, ustedes que me conocen saben que no la uso mucho, pero hoy es como a veces le conocía, el caudillo de Oriente más importante. Lo seguía la gente. Donde quiera que llegaba era demostraciones de cariño. Imagínense cuando era guerrero, cuando estaba en la guerra militar, cuando estaba en la guerra federal, y luego cuando ya no era, cuando andaba ya en la partición civil, la gente lo seguía, era amigo de todo el mundo, saludaba a todo el mundo. José Eusebio Acosta Peña. Yo voy a leer para ustedes, para que tengan una idea de cómo era él, de unas cartas que yo no sé si le llegó a tiempo a su esposa, por supuesto, a Rosa, porque Eustoquia fue la que murió primero. Oigan estas cartas que se aparecieron de que eran era como decir la parte de guerra, lo que podía otro escribir para que lo leyeran los patriotas en los periódicos, era que él se lo escribía a su esposa, y de ahí es que se tiene esta información.
Mi permanencia en estos montes es una eternidad de amarguras y sufrimientos. Estoy apurando el cáliz de mis penas. Solo Dios conoce el porvenir. Al hombre no le he dado más que sufrir con resignación heroica los golpes de la providencia. ¿Quién, comparando las épocas de su vida, no se desespera? Ayer no más derroté a los godos con fuerzas inferiores y hoy me tienes aquí en estos bosques, sin más esperanza que la que me inspira la causa liberal. Ningún hombre de corazón deserta de su deber. En otra parte también dice, de Carúpano me han propuesto pactos que he rechazado. Primero, porque no creo en las capitulaciones de los godos. Segundo, porque prefiero morir antes que sufrir sus humillaciones y sus pérfidos halagos. Más adelante en la misma carta él dice, nadie se avergonzará de mi suerte, ni los extranjeros se reirán de mi país viéndome aborrecer a mis compatriotas, como hacen tantos refugiados. Le dice a su esposa, ten fe en Dios, querida esposa. Aquí espero que Él no sea propicio para pelear y triunfar por la patria. No sea, hasta que sea propicio. ¿Qué importan estos días de separación? Nos reuniremos aquí o en el cielo, y ni tú ni nadie tendrá motivo para llamarme débil o cobarde. Y si es necesario morir, moriré, que la vida es muy poca cosa comparada con el deber. Pero no te desanimes, triunfaremos. Ah, sí, triunfaremos. Esta era para su esposa, lo que le escribió a José Eusebio Acosta Peña, la que le dio sus 4 muchachas, José Eusebio Acosta, tío de Bartolomé Tavera Acosta, el que escribió este libro, porque una de sus hermanas, también se llamaba Rosa, se casó con Juan Bautista Tavera, y ellos dos son los padres de Bartolomé Tavera Acosta, el que escribió este libro. ¿Y sabe dónde nació Tavera Acosta? Allí, casualmente, a una cuadra de donde nació José Eusebio, donde está ahorita un banco que antes era el Banco Unión, allí, en una de las esquinas de la actual Plaza Bermúdez, antes Plaza Colón, allí nació Tavera Acosta. De hecho, aún queda la placa, los restos de una placa. Vamos y venimos con más de José Eusebio Acosta Peña, general jefe de la Guerra Federal. Carúpano. Así lo cuenta el hijo de Elia. Así lo cuenta el hijo de Elia. Aquí estamos otra vez. Esta es la segunda parte del segundo programa dedicado a José Eusebio Acosta Peña, donde así lo cuenta el hijo de Elia. Lo que no es cuento es historia. José Eusebio Acosta Peña, general en jefe. ¿Y por qué estamos aquí? Porque esta plaza, esta es la plaza, la que era la Plaza Bermúdez. Bueno, todavía se sigue llamando Plaza Bermúdez, ¿no? O es la primera Plaza Bermúdez, porque la Plaza Bermúdez actual es donde era la Plaza Colón, el centro, Plaza Central de Carúpano. Y esta es porque es el Boulevard Bermúdez. Y cuando el León de Oriente lo mudaron para el centro, ahora aquí va a estar la estatua pedestre de José Eusebio Acosta Peña. Y esta va a ser la plaza José Eusebio Acosta. Y casualmente va a estar cerca de algo que fue su casa. Eso que usted ve allí, la logia masónica, porque él fue masón. De hecho, cuando él fallece, uno de los más dolidos también por su muerte fue sus hermanos masones, de José Eusebio Acosta Peña. José Eusebio Acosta Peña ocupó los cargos públicos con tanta honradez que no se le puede conseguir lo que se llama esto. Nada. Pulcritud total. Es así, no hay nada, porque si a algún gobernante se le encuentra, aunque sea un bichito así de un medio, ya por ahí se va. Con él no. Fue famoso por eso, por manejar lo que llaman el erario público con pulcritud. Fue un hombre en la vida civil, en la vida hogareña, en la vida de amigos, en la vida militar, bueno, vamos a suponer en la vida gubernamental,
José Eusebio Acosta Peña. Cuando él acepta el grado, bueno, el nombramiento como ministro de Guerra y Marina por el presidente Guzmán Blanco, porque él era admirado por Guzmán Blanco, y vaya que Guzmán Blanco no era un tipo fácil de estar admirando tanto a alguien. Él era de los que se admiraba a sí mismo y casi que obligaba a la gente a que lo admiraran a él. Sí, en serio. Antonio Guzmán Blanco, broma, pues en serio. Él se autodenominó el ilustre americano. Sin embargo, él admiraba a José Eusebio Acosta. Era su amigo. Tan amigo es que cuando él lo nombra, y bueno, lo logra convencer pues de que sea ministro de Guerra y Marina, él va hacia Caracas a aceptar el nombramiento. Cuando pasa por Cumaná, el 15 de abril de 1882 cae con una enfermedad para la época mortal, disentería, que por cierto, en uno de nuestros programas, el tercer programa creo, cuando hablamos de Mariano Rivera, hago la comparación. Sí, ahora hago la comparación de que de Dios disentería igual que José Eusebio Acosta. Bueno, disentería es una enfermedad estomacal terrible, para la época eso no tenía casi, bien, era dificilísimo pues. 10 días duró esa enfermedad, estando en Cumaná. Cuando se entera, Guzmán Blanco le envía 2 médicos de Caracas en un vapor, en un barco, en una cosa de esa, para que llegue a Cumaná a atenderlo, porque tenía que salvar a este hombre, pues. Baldomero Benítez, que era su cuñado, un gran médico, y el otro que se me olvidó su nombre. Me olvidó el nombre del otro médico, que no era todavía más prestigioso que el mismo Baldomero. Cuando llegó a Cumaná ya era tarde, porque ese 25 de abril de 1882, a la edad de 57 años, más joven que yo, más joven que yo, falleció José Eusebio Acosta Peña en Cumaná. La gente de Cumaná, bueno, exagerando mucho, pero era así, bueno, no estoy exagerando cuando digo que lo adoraban, lo veneraban en vida, lo querían demasiado. Tan es así, tan querido por todo el mundo, José Eusebio Acosta Peña, que a él, bueno, eso decretan un luto total, las campanas de la iglesia Santa Inés de Cumaná, eso, como que se doblaban las campanas tristes, y era una tristeza en el ambiente, no como la que usan por allí, la tristeza obligada por allá de Corea del Norte, no, nada que ver. Una tristeza de verdad general, porque el pueblo sintió la muerte de José Eusebio Acosta. Un personaje que se destacó por ser, fíjate que él una vez estuvo aquí en una gira por Carúpano, y aquí fue aclamado que hasta cantaron himnos, tiene himnos, no se lo voy a cantar aquí porque bueno, himnos a Carúpano, en Carúpano. Estuvo de visita, lo cortejaron, le hicieron un homenaje, le hicieron discurso, todo el mundo, los comercios, una cosa tremenda, fue de júbilo aquí en Carúpano. Por ahí a finales de junio, el año, ahorita no me acuerdo, tenía la chuleta, pero no voy a apelar por la chuleta. Y aquí fue al Pilar, en el Pilar también le hicieron un recibimiento, hicieron acuerdos de homenaje, le dieron pergaminos, le hicieron condecoraciones. Los masones también le hicieron, pero allá. La gente de Río Caribe pidió también que fuera de Río Caribe, y así fue. Llegó a Carúpano y Carúpano volvió de Río Caribe. Río Caribe hay un poco de acuerdos, de considerando y todas esas cosas para José Eusebio Acosta, porque en vida recibió homenajes como se le merece. José Eusebio Acosta Peña, nuestro general en jefe de la Guerra Federal, que ahorita nos vamos al corte y ya para la parte final hablaremos de cómo fue ese luto, ese dolor y ese famoso decreto que estamos luchando porque se cumpla, porque tiene que ir al Panteón Nacional. ¿Está bien? De una vez les pido a ustedes, amigos míos carupaneros y de todas partes donde ven este programa, y también lo ven en señal directa o lo ven por YouTube cuando quede en el canal, sumémonos a esta causa. José Eusebio Acosta al Panteón Nacional por un decreto que se debe cumplir, que tiene casi siglo y medio que se hizo y aún no se cumple. Vamos y venimos con más de este programa, así lo cuenta el hijo de Elia, donde les cuento lo que les cuento, pero es historia. Así lo cuenta el hijo de Elia.
Así lo cuenta el hijo de Elia. Aquí estamos, de vuelta. Esta es la tercera parte del segundo programa. Oye, primera vez que digo esto, ¿no? Sí, el segundo programa seguido, pues, dedicado al general en jefe José Eusebio Acosta Peña, porque es un compromiso, es cuestión de honor, dar a conocer a este personaje, que no deberíamos ser así, ¿verdad? Darlo a conocer. Recuerdo aún que hace unos 14 años, 15 años, apenas había oído hablar su nombre por ahí, José Acosta Peña, como alguien normal. Y gracias a una campaña que emprendió mi amigo José Ramón Redondo cuando fue alcalde de Carúpano, una campaña pues, para que se diera, en efecto, pues se cumpliera el decreto de ir al Panteón Nacional, los restos de Eusebio Acosta con unos pendones en las calles de Carúpano, y eso hemos hecho lo posible y nada. Ahorita te voy a hablar de eso. Hay algo que yo pendiente, antes de mostrar los libros que siempre hago, no me voy a quedar con eso porque ya se los dije, ustedes van a decir, para que haga entusiasmo a uno y no lo va a decir. Lo del himno Acosta, en vida, y el autor fue el mismo autor de este libro. El himno a Acosta, señor, así mismo es. El coro dice, de Acosta el nombre pueblo, de Acosta el nombre amat, emblema de ese nombre de gloria y libertad. Y solo te voy a leer uno de las estrofas porque son muy... Pero hay uno que dice, una de las estrofas, bueno, dos estrofas. Dios quiso que los libres viviesen como hermanos, sus fueros soberanos velando con afán, y derramó en Acosta su luz resplandeciente, haciéndole de oriente intrépido guardián. En pos de su bandera los pueblos siempre van. La segunda estrofa dice, el sol de nuestro cielo iluminó su cuna, su estrella cual ninguna, de aquí fue que surgió. Bendígale Carúpano y el hijo heroico aclame, divino fuego inflame, la tierra en que nació, patriota inmaculado, ninguno le excedió. Faltan dos estrofas más, pero ya no. Esto fue el himno, para que no quede pendiente. Y para no perder la costumbre, les quiero presentar los dos libros de hoy. Y siempre presentamos dos libros de mi biblioteca. Estos dos libros son, ya les he hablado de ellos, pero se los voy a presentar formalmente, como tiene que ser. Uno es La historia de Carúpano de Bartolomé Tavera Acosta, quien viene siendo sobrino de José Eusebio Acosta. Esta es la cuarta edición. Yo tengo aquí hasta la invitación para el bautizo del libro. Aquí lo tengo, es algo tremendo. Que no todo el mundo tiene acceso a este libro. Solamente quien tuvo la dicha de conocer a quien lo repartió, o la gente del gobierno, la gente que... las fuerzas vivas de la ciudad, qué sé yo, como le decía, pero nunca lo pusieron a la venta. Alguna vez alguien tiene que ocurrírsele editarlo para que la gente lo pueda comprar y lo en las librerías, que lo puedan ver, porque es la historia de Carúpano más completa que existe. Aquí está, de Bartolomé Tavera Acosta, que tiene ciertos detalles ahí que no estamos de acuerdo con él, porque verás fue un error que dice que José Francisco de Buena nació en Cariaco, pero eso no es cierto. El otro libro, que por cierto, José Mercedes Gómez toma también que José Francisco de Buena nació en Cariaco, porque lo tomó de aquí del libro de Tavera Acosta. Pero este libro es muy importante, otro de los libros que no se consigue en la librería ni en ninguna parte, porque tengo la dicha de que mi mamá lo tenía y ella se lo dieron porque trabajaba en un liceo. Historia del Estado Sucre, José Mercedes Gómez. Aquí está la lista de todos los gobernadores que han pasado por el Estado Sucre, cuando no era Estado Sucre, cuando era de Andalucía, cuando era Capitanía de Venezuela, cuando era provincia de Cumaná, todo eso. Aquí está de Vicente Empara para acá. Señor, libro espectacular, historia de patriota, los cargos que tuvieron cada uno de ellos, una historia espectacular, que hay uno de cada estado de Venezuela. Yo tengo el de Estado Sucre y tengo también el del estado de Anzoátegui, muy bueno, muy bueno. Ya sabes, aquí está, dos de los libros de mi biblioteca. Y volviendo a José Eusebio Acosta, que es la parte final, cuando en la muerte pues, de José Eusebio Acosta Peña, le he hablado mucho del decreto, que es el famoso decreto. Cuando muere Acosta, el presidente Guzmán Blanco, claro, Guzmán Blanco decía algo de santa palabra. Nadie era capaz de contradecir una orden de José Eusebio Acosta. Y él manda este mensaje a los senadores. La Cámara de Senado de Venezuela estaba presidida por Juan Pablo Rojas Paul y dice así. Solamente fue una carta que él envió, oficial. Ciudadanos senadores, con profunda pena participo al Senado el fallecimiento del general en jefe José Eusebio Acosta, en Cumaná el 25 del presente. Prócer de la Federación, soldado leal, valeroso y así.
Dice más adelante, baja a la tumba dejando una memoria digna de la gratitud y de la patria. Oigan esto. En uso de la facultad que la ley concede al presidente de la República, os pido, como un acto de justicia nacional, que acordéis al finado general en jefe José Eusebio Acosta los honores del Panteón Nacional, como homenaje que la gratitud de la República tributará a los servicios de tan eminente ciudadano. Caracas, 29 de abril de 1882, y la firma Guzmán Blanco. Recuerden que, lo estoy contando que cuando él muere el 25, él pasó 4 días en Capilla Ardiente y fue sepultado ya el 29 de abril en la plaza central pues, de la iglesia, pues adentro, Santa Inés. Ahí fue sepultado. No lo llevaron a Panteón Nacional de una vez. El Senado responde el 4 de mayo, diciendo así: contestación del Senado al presidente de la República. El Senado de la República ha recibido con verdadero dolor la noticia del fallecimiento del general en jefe José Eusebio Acosta, que le participáis en vuestro mensaje el 29 de abril próximo pasado. Más adelante, porque es muy largo, más de un tercio de siglo consagró el general en jefe José Eusebio Acosta al servicio de la causa liberal en Venezuela y fue quien sostuvo, eso lo digo yo, pues, la paz en el oriente de la República. Más adelante, pues, cuando dice: el Senado se asocia pues a la causa pena que experimentáis y tiene en consecuencia la satisfacción de acompañarlos en el acuerdo del pedido, concediendo al finado general en jefe José Eusebio Acosta los honores del Panteón Nacional, como homenaje de la gratitud de la República tributa a los servicios de un eminente ciudadano y distinguido prócer de la Federación, Juan Pablo Rojas Paúl. Luego viene el decreto ya en sí, donde dice: artículo único, los restos del general serán depositados en el Panteón Nacional según la propuesta del presidente de la República. Porque Guzmán Blanco fue quien creó el Panteón Nacional. Por eso, antes decía, no, que tiene que esperar no sé cuántos años, no, de una vez, fíjese, acabando de morirse lo manda al Panteón, pero es que se lo merecía primero por eso. Yo pienso que es por eso que como se lo como Guzmán Blanco, que fue él, que el decreto que estamos usando, que tal, que sé yo, que es muy poco tiempo. ¿Por qué no se cumplen? Los restos de José Eusebio Acosta están enterrados en la iglesia de Santa Inés, pero como después de un terremoto se fue cayendo, construyeron iglesia, han puesto lápidas y cemento, qué sé yo, pero ahí están. Se propone que aunque sean unos restos simbólicos de José Eusebio Acosta, vayan al Panteón Nacional. Como carupanero, usted también súmese esa causa. Exijamos los restos al Panteón Nacional de José Eusebio Acosta Peña, general en jefe, nuestro prócer, nuestro héroe. Ya pronto estará aquí, en este pedestal donde estaba Bermúdez, la estatua pedestre de José Eusebio Acosta Peña, por un pedido, por un trabajo que está haciendo mi amigo Julio Rodríguez, alcalde de Carúpano. Será hasta la próxima, Dios me lo bendiga, los quiero mucho. Recuerden que en el circuito del camino se me van derechito. He dicho, soy Olivo Delia, carupanerísimo como José Eusebio Acosta Peña. Así lo cuenta el hijo de Delia.